Buenos días. El tema de teoría de la mente es otro de los seminarios que consideramos medulares en el programa de estudios abiertos. Y la razón es porque en el entendido de que trabajamos en comunidades de aprendizaje, es importantísimo para la construcción del conocimiento entender al otro y saber que el conocimiento es un constructo que parte de las ideas no solamente nuestras, sino que esas ideas nuestras vienen de las ideas de la historia de la humanidad. Y es importantísimo para entender al otro saber cómo funciona la mente. Entonces, vamos a partir de que la mente es, digamos, el alma, el centro del pensamiento de la individualidad, de cada individuo. Y que si tuviera que tener una ubicación, por supuesto, sería muy aproximado decir que su sede es el cerebro humano. El cerebro humano tal como lo vemos en esa diapositiva. Ahora lo vamos a estudiar un poco en su anatomía y en su fisiología para poder acercarnos a lo que es el funcionamiento de la mente. La teoría de la mente fue explicada por varios investigadores que entendieron que desde muy temprano algunos primates superiores y algunos animales podían saber cuál era el comportamiento que iba a tener cualquier miembro de la especie, a partir de la interpretación de sus movimientos, de sus gestos. En el caso de los humanos, de la facie, de las expresiones faciales. Y eso parece ser un módulo, tal como lo describe Chomsky para el lenguaje, que está instalado y que nosotros muy tempranamente, durante el primer semestre de la vida, podemos empezar a utilizar. Varios investigadores nos han dado a entender cómo el cerebro dispone de muchas redes neuronales, redes de neuronas, que nos permiten crear hipótesis sobre cómo opera la mente de otras personas. En 1983, Wimmer y Perner publicaron un trabajo muy influyente y de allí empezó el concepto de la teoría de la mente. Después de eso, muchos otros investigadores han caracterizado esas capacidades como conocimientos nucleares que existen en el cerebro y que subyacen a todos dentro del funcionamiento cerebral de todos los humanos y lo aprendemos a lo largo de toda la vida. Sin embargo, hace pocos años apenas, se ha descubierto en el Centro de Biología Molecular de Severo Ochoa, confirmaron que los humanos seguimos aprendiendo y seguimos generando neuronas nuevas a lo largo de toda la vida. O sea que el dicho de que el loro viejo no aprende a hablar parece que se ha desacreditado, porque hay personas que cercanas a los 90 años producen decenas de miles de células nerviosas nuevas. Entonces, la regeneración neuronal, o lo que se llama neurogénesis, se ha observado en el hipocampo en ratones y también en primates. Pero también varios estudios han demostrado en el Instituto de Karolinska que los seres humanos también pueden seguir utilizando su mente hasta el final de sus días si se disponen para ellos. Pero hablemos un poquito de la evolución humana, porque todas estas capacidades, esta es la teoría de la mente, pero también otras, son heredadas de la evolución de la especie, que viene dada de una manera filogenética y ontogenética. O sea, la especie evoluciona, va creando nuevas estructuras anatómicas, biológicas, que se las pasan como herencia a las nuevas generaciones. Y el ser humano en sí, la individualidad, también evoluciona. Evoluciona la especie, evoluciona el individuo particular. Y entonces hace 6 millones de años que ya los primates superiores se dispusieron a la bipedestación, a pararse en dos pies, en dos miembros, para poder deambular y así tener más facilidad para el uso de las manos. Eso generó nuevas estructuras en el lóbulo frontal que hizo que el desarrollo motor fino de las manos fuera cada vez mejor. Y así llamamos al Homo habilis, el hombre que fue capaz de empezar a utilizar sus manos para desarrollar herramientas. Todas las generaciones posteriores ya venían dotadas con esa posibilidad. La impronta biológica se modifica
y el resto de la especie, las generaciones sucesivas van a venir dotados de esa posibilidad. Pero además de eso, cuando el Homo habilis empieza a caminar en dos pies, y antes de eso, lo que llamamos el Homo erectus fue el simio, el ser humano que empezó a deambular y que por lo tanto logró una cosa importantísima en la evolución de la especie, que fue que el aparato fonoarticulatorio estuviera apto para producir sonido articulado. Y de allí en adelante no solamente empezaron a comunicarse entre sí a través de gritos, de señales, sino también de el lenguaje que apareció como uno de los legados más importantes que nos ha dejado esa evolución y que hizo que se transformara la realidad porque empezaron a nombrar cosas que estaban ausentes. No solamente podían hablar de las cosas presentes o solamente comunicarse de cosas objetivas, evidentes, sino que empezó la capacidad de abstracción y también eso fue de allí en adelante un legado para el resto de la humanidad. Pero además de eso, todos los hallazgos posteriores, particularmente nos vamos a referir a la tecnología y en la tecnología a las nuevas tecnologías, han dotado a las especies sucesivas de nuevas estructuras cognitivas que hacen que tengan una mente, una forma de utilizar el pensamiento diferente a todas las generaciones anteriores. Eso es lo que llaman hoy en día los nativos digitales, los ciberbebés, los millennials, etc. Entonces hablemos del cerebro. El cerebro es un órgano vivo que tiene, digamos que vida propia, gracias a que tiene un funcionamiento eléctrico permanente, de día, de noche, durmiendo, despiertos, el cerebro está activado y tiene unas estructuras anatómicas muy bien definidas que tienen localizadas algunas funciones, digamos, que tienen que ver con que fisiológicamente tienen una localización allí. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en rojo es el lóbulo frontal, que está, digamos, cerca de la frente, debajo de la frente, y allí están incrustadas, vamos a decir, algunas funciones que tienen que ver con la motricidad. O sea que en este momento que yo les estoy hablando, el lóbulo frontal yo lo estoy activando para producir múltiples movimientos de mi fonología, de mi lenguaje articulado, ¿verdad? Y mientras yo hablo, ustedes están escuchando y al escuchar están recibiendo a través de su nervio auditivo eh, una información que está llegando, si ven encima de la oreja, un lóbulo que está pintado de verde, es el lóbulo temporal. Y allí le están dando significado a las palabras que yo estoy produciendo gracias a mi activación del lóbulo frontal. Ustedes están activando profusamente el lóbulo temporal que está pintado en verde allí y están reconociendo las palabras que yo estoy pronunciando y dándole sentido para entender las ideas. Más arriba de eso, pintado de amarillo aquí, coloreado de amarillo, está el lóbulo parietal, que es como el armonizador de algunas de las funciones cerebrales y donde están localizadas actividades cognitivas que tienen que ver con la elaboración de la espacialidad, también de la estética, algunos mecanismos de abstracción y particularmente las funciones que tienen que ver con lo artístico y con lo creativo. Y al final, detrás de ese lóbulo está coloreado aquí en un azul grisáceo el lóbulo occipital, al cual llegan las imágenes visuales que son recogidas por el nervio visual y que son percibidas en ese lóbulo. O sea que nosotros miramos a través de los ojos, pero realmente le damos sentido a lo que vemos es en el lóbulo occipital. Esas localizaciones cerebrales, digamos que están, digamos, muy bien organizadas y estructuradas, pero de manera espontánea y oportuna el cerebro le sale al paso a algún problema que haya cuando puede haber un ACV o alguna alteración y de manera muy creativa otras zonas del cerebro asumen funciones que estaban claramente localizadas en esas estructuras que ya habíamos determinado.
Esas estructuras que vimos en el gráfico anterior están repetidas. Digamos que hay dos partes del cerebro que tienen exactamente las mismas estructuras. Están en los dos lados de la cabeza. Entonces hablamos de dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, unidos por varias estructuras, entre ellas el cuerpo calloso. Esos dos hemisferios, al principio de la vida, tienen lo que se llama equipotencialidad, tienen las mismas posibilidades de funcionamiento. A medida que el ser humano crece, que el niño se va desarrollando, se va logrando una dominancia cerebral, una dominancia de alguno de los dos hemisferios, ¿verdad? La mayoría de los derechos tenemos como hemisferio dominante el izquierdo, la mayoría de los zurdos, o una gran proporción de los zurdos, tienen como hemisferio dominante su hemisferio derecho. Eso hace que nosotros nos dispongamos para algunas funciones con alguna mayor facilidad de los miembros del lado contralateral al hemisferio dominante. Una gran proporción de los humanos tenemos el hemisferio del lenguaje, o sea, en el lóbulo temporal izquierdo tenemos digamos, el sitio, el espacio, la localización de las estructuras nerviosas que procesan fundamentalmente la mayor parte del lenguaje. Eso ocurre en algunos zurdos, en el hemisferio contralateral, en otros lo tienen igual que lo tenemos los derechos. Todo eso que hemos hablado anteriormente tiene que ver con la neurología clínica. Sin embargo, la neurología fue evolucionando y de 50 años hacia acá hablamos de la neurociencia como un área importantísima de la neurología que estudia no solamente el funcionamiento de las estructuras cerebrales a través de las localizaciones de las funciones que se han establecido como predominantemente relacionadas con algún lóbulo cerebral o con alguna zona particular de la corteza, sino que se ha empezado a estudiar que el cerebro como órgano vivo tiene una energía que le proveen las sustancias que el mismo organismo genera, lo que llamamos el metabolismo del cuerpo, del organismo, le da al cerebro las posibilidades de establecer relaciones y conducciones entre sus neuronas gracias a lo que le aportan esas enzimas. Entonces hablamos de cantidad de hormonas y de enzimas que hacen que el cerebro se active de determinada manera. Y por eso es que cada ser humano, digamos, tiene un comportamiento particular que está derivado de su metabolismo. Y ese metabolismo tiene que ver con la nutrición que le da su cerebro. No solamente la nutrición de lo que come, de lo que le aporta su sistema digestivo, sino también la nutrición que le da la exposición a situaciones interesantes, a situaciones de aprendizaje que generan mucha activación y mucho dinamismo neuronal. Tenemos aquí 4 imágenes de pruebas neurofisiológicas que demuestran en dónde están, digamos, preservados o dónde están localizados algunos de los procesos que tienen que ver con algunas de las conductas que nosotros habitualmente realizamos. En el primero, estamos mirando las palabras y fíjense lo que denota la ilustración de una activación real. Esto es tomado de pruebas reales, ¿no? El lóbulo occipital, hablábamos de que la visión estaba allí, está activado, ¿verdad? Escuchando las palabras y ven que hay una activación particular donde localizamos el lóbulo temporal. Diciendo las palabras y está el mismo lóbulo temporal activado, pero también, digamos, yendo hacia parte del parietal. Y no solamente, no como les decíamos que era nada más articulando las palabras en el lóbulo frontal. Pero fíjense lo que ocurre cuando estamos pensando y pensando en palabras o pensando en ideas. Hay una activación compleja, completa prácticamente de la totalidad de los lóbulos, la relación de todo lo que las neuronas están demostrando es que cuando pensamos tenemos
una gran actividad cerebral, ¿verdad? Parece que la cosa es muy intrincada. Esto, por supuesto, es una simulación, pero cada vez más los estudios de la neurociencia nos demuestran que hay relaciones insospechadas en muchas de las áreas, no solamente del cerebro, sino incluso del tallo cerebral, del tronco. Hay otra función cerebral, una en particular, que es importantísima, que es la memoria. La memoria ha sido la función que tradicionalmente la escolaridad nos hace ejercitar. La memoria para algunos lingüistas funciona como capas de hojaldre. Es decir, que las primeras adquisiciones lingüísticas, las primeras adquisiciones que recordamos, lo más remoto que nos ocurre cuando ya somos adultos, para nosotros es remoto lo que ocurrió en la niñez, tienen un gran arraigo dentro de la capacidad de evocarlas, tienen un gran arraigo cerebral. Es por ello que en muchas oportunidades, cuando hay un accidente cerebrovascular o alguna alteración de las funciones psíquicas y neurológicas, se recurre a la primera lengua, a la lengua materna, si la persona es bilingüe, y a los recuerdos, digamos que son de la querencia de la infancia de los individuos. Porque a partir de allí se pueden ir renovando y reactivando y reconstruyendo memorias, recuerdos que nos hacen dar de nuevo sentido a la vida. Todas estas funciones, digamos, se pueden recuperar si le damos al cerebro el chance de buscar vericuetos dentro de sus estructuras nerviosas para que pueda lograr de nuevo, como decía antes, darle sentido, darle coherencia a su pensamiento. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte. Queremos dividir este seminario en dos partes. Al final vamos a dar una bibliografía para que ustedes mismos puedan ir asimilando por ustedes mismos las lecturas de otros autores, de los autores que hablan sobre el tema.